Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. La imagen satelital muestra a la flota pesquera china que se encuentra frente a las costas ecuatorianas y frente a las Galápagos como una mancha pero súper gigantesca. Son en total, si es tan amable nuestra invitada, son en definitiva... Son 238 barcos que se han encontrado hasta el día lunes. ¿Por qué no nos explicas un poquito? Encantada de... Bienvenida. Muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Sí, en realidad estamos sumamente preocupados. Nosotros desde SEDENMA, que es la coordinadora de ONGs ambientalistas y otros sectores ambientalistas, y no solo ambientalistas, creo que todo el Ecuador está sumamente preocupado de esta indefensión que supone este corredor, en donde se ha encontrado ya una franja con una flota pesquera de más de 238 barcos, que no solamente son barcos pesqueros, son barcos nodriza, son barcos incluso donde ¿Qué características tienen los nodriza? Bueno, los barcos nodriza son los barcos cargueros también. No tenemos cultura naviera, pues entonces hay que explicarle a la gente. Son barcos, sigue. Son barcos en realidad que lo que se explica aquí es que no es una flota que actúa sola, no es solamente un barco pesquero, sino que tienen barcos de carga. Ellos lo que significa es que tienen pequeños barcos que realizan la pesca, esta pesca que se hace con una técnica muy poco sustentable, que es la técnica del palenque. Se recogen los peces, y no solamente peces, dígase que con esta técnica se recogen peces, tiburones, tortugas, calamares. Parece que a los chinos les interesa mucho el calamar gigante que se puede encontrar en esta franja, y lo que se hace es que se recupera hacia los barcos nodriza, los barcos cargueros, y también incluso se ha dicho que hay barcos que hasta enlatan los peces. O sea, realmente estamos ante una circunstancia que es una industria completa que se encuentra en este territorio, que desgraciadamente es una zona económica para nosotros, no es, siguen siendo aguas internacionales. Nos encontramos indefensos ante esta situación, y por eso... Son una potencia, pero una potencia ciertamente, ¿qué nombre diplomáticamente se les podría dar? Porque abusiva me parece un tanto grotesco. Gonzalo, mire, se trata de lo siguiente. Yo creo que es necesario que los ecuatorianos en este momento volvamos a tener el conocimiento sobre la administración de nuestro mar territorial y jurisdiccional, como lo tuvimos hace algunos años. Usted recuerda que hubo la famosa guerra del atún. Así fue. Hace muchísimos años que Estados Unidos se enfrentó con Ecuador, porque la flota pesquera norteamericana venía a hacer este tipo de labores en el mar territorial ecuatoriano. Que en aquella oportunidad el territorio ecuatoriano continental se prolongaba en el mar por 200 millas. Recuerda, el mar territorial ecuatoriano tenía 200 millas. Luego, después, en los años 70, para avanzar rápidamente, en los años 70 se inicia toda esta negociación en las Naciones Unidas, ¿no? para llegar a la Convención sobre el Derecho del Mar, que se llama, y se habla de un mar territorial de 12 millas, de 20 millas, 25 millas, 30 millas y así sucesivamente. Finalmente, todas las naciones del mundo convinieron en que lo adecuado era que cada nación se quede con una soberanía territorial de 12 millas y 188 millas de mar jurisdiccional, que conforma lo que se llama la zona económica especial o zona especial de desarrollo, como ustedes quieran llamarla, ¿no? Bien, en esa época yo recuerdo que el presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas, el embajador Benítez Valencia, ¿recuerda usted? Sí. Y el embajador Alcíbar, y un gran ecuatoriano también, Jaime Moncayo García. Ellos fueron los negociadores. Es embajador ante la Unión Americana. Claro, ante las Naciones Unidas. ¿Y también? Sí. Ellos iniciaron esta negociación de la Convención de Derecho del Mar y fueron apoyados por una gran cantidad de diplomáticos de gran fuste. Ahí estaba Bustamante, también Teodoro Bustamante, el padre de los señores Bustamantes últimos. Fernando. Y si me olvido, varios, Eduardo Cabezas estuvo ahí, ¿no? Yo era apoyo de todos ellos, ¿no? Yo era muy joven en esa época también. Pero, ¿qué es lo que quedaba? Nosotros quedamos con esta zona económica exclusiva,
Y por eso es que no solamente tenemos el problema relacionado con las pesquerías, también tenemos el problema relacionado con el tráfico de estupefacientes y de drogas, porque en este enorme corredor que ustedes dos manifiestan, ¿no?, se considera en este momento aguas internacionales y ahí es donde comienza a funcionar el delito. El delito tanto ilegal de psicotrópicos y estupefacientes, pero también el delito de la depredación de los fondos marinos y oceánicos fuera de los límites de la jurisdicción nacional, que se llaman, ¿no? Ahí están los nudos de manganeso y lo que Natalie acaba de manifestar, la gran cantidad de recursos pesqueros, ¿no?, que en este momento están agrandando las arcas de beneficio para la China, en este caso, que se ha convertido en el primer país, no solamente consumidor de pesquerías en el mundo, sino también exportador en el mundo, que es lo que acaba de manifestar. Por lo tanto, alimentar a 1.300 y pico millones de habitantes, ¿no? Esto es 1.350 millones de habitantes que tiene la China, ¿no? Y además convertirse en el primer país exportador, ¿no?, de pesquerías en el mundo. Esto le obliga a esa nación a lanzar una flota pesquera de alto calado que definitivamente está depredando los mares, no solamente en el caso ecuatoriano, sino en el caso de América Latina, en el África, ¿no? En el África, en el Asia, en todo lado esta flota avanza. ¿Y dónde le unimos con el interés ecuatoriano? Porque eso es lo que hay que decirle a los ecuatorianos. ¿Por qué estamos gravemente afectados con esta materia? Es por lo siguiente, porque si usted observa las tablas de exportación ecuatoriana, de los principales 50 productos de exportación ecuatorianos al mundo, entre esas 50 empresas, las principales exportadoras, hay enorme cantidad de exportadoras de productos del mar, de pesquerías. De tal manera que para los ecuatorianos no solamente es importantísimo por nuestra alimentación, sino también porque es un recurso de exportación. Fíjese usted que antes el banano era el primer producto de exportación. Ahora son las pesquerías. El 30% de las exportaciones nacionales fuera del petróleo son productos del mar, productos pesqueros. De tal manera que Natalie tiene toda la razón en este momento de ocuparse de esta cuestión, porque no solamente se trata de alimentación, es de exportación, es de sostener la balanza comercial y además sostener la dolarización. Es decir, los ecuatorianos estamos en este momento convocados, Gonzalo, a producir la unidad nacional. Fíjese, en política no logramos la unidad nacional. No logramos la unidad nacional para combatir la corrupción, pero frente a esta depredación, tenemos que lograr la unidad nacional, porque este es un asunto que nos conviene a todas las familias ecuatorianas, porque de eso depende nuestra economía y además la protección del medio ambiente, que es un tema sagrado para los ecuatorianos. La Armada. Conversar con la coordinadora de la defensa de la naturaleza y el ambiente ecuatoriano, la señorita Grene, nos parece harto significativo incluso para el señor presidente y mucho más con el almirante Darwin Jarrín, comandante de la institución armada que tanto queremos y a la que tanta confianza le tenemos. Entonces, estamos frente a esa posibilidad de ingresar a la residencia o al despacho del señor presidente, porque esto me parece requiere de una especie de convocatoria a todo el ser humano ecuatoriano, a toda la comunidad nacional, a nuestros ejércitos, a nuestros guardianes que son los marinos ecuatorianos, con un esbozo de pedido o un esbozo estratégico también de ánimo y de liderazgo en la convocatoria que debemos hacer a la unidad, como decía nuestro ex canciller Zuquilanda.
Natalia, ¿qué podrías agregar? El almirante también está para atenderte. Gonzalo, como decía justamente, las imágenes que vimos todos los ecuatorianos de ese buque carguero que gracias a la Marina se lo encontró y está apresado, de la cantidad de peces, de tiburones martillos, de especies en peligro que fueron encontrados, creo que nos movió a todos. Es un momento de unidad nacional porque nosotros que sabemos la riqueza que existe en las Galápagos, del lugar donde más tiburones existen en el planeta, que hacemos tanto por conservar esas islas, lo que atrae el turismo internacional, lo que significan las Galápagos para todos los ecuatorianos, creo que nos ha llegado al corazón el hecho de ver que esta flota, que estamos indefensos de cierta manera porque está en estas aguas internacionales que no son solo chinas. Son barcos de varias banderas que no solo son pesqueros, que son hasta barcos que proveen hasta de gasolina a los restos de barcos, hace que nos sentamos en una situación de mucha indefensión y creo que lo que tenemos que hacer es reaccionar y pedir un apoyo internacional. Como se dice, esta idea de la unidad nacional me parece muy interesante. Nosotros como SEDENMA nos hemos unido a la iniciativa Días Unidos y de otros colectivos que vamos a hacer un plantón el día de mañana, jueves a las 5 de la tarde frente a la Embajada China, porque lo que exigimos a la Embajada China es que responda porque nosotros hacemos un gran esfuerzo por conservar estas especies que están en peligro de extinción, estas especies tan sagradas para nosotros, un país que reconoce derechos de la naturaleza y que se ven obviamente expuestos ante esta gran amenaza de esta flota que se encuentra pescando ya desde hace más de un mes en este callejón y por lo tanto pedimos esta respuesta internacional, esta respuesta de las entidades internacionales, de la UICN, de la WWS, de la WWF, perdón, de la WSS, de otras organizaciones de Naciones Unidas que respalden y que apoyen a este pedido del Ecuador que lo ha expresado el presidente Moreno, que lo expresamos como sociedad civil y que es necesario que nos unamos, hagamos fuerza, hagamos frentes, por eso hacemos este plantón, no solamente para que pueda deshacerse esta flota, sino también para que en el Ecuador existan medidas más importantes. El almirante nos hablaba también de qué es lo que está sucediendo en el Ecuador. Se ha retenido este barco, pero desgraciadamente el COIP solamente tiene 3 años de prisión para esta pena. También desde la sociedad civil estamos haciendo esfuerzos. El código orgánico penal. Máximo. Sí. 3 años como máximo. También desde la sociedad civil estamos haciendo esfuerzos para reformar este código, porque 3 años de prisión es una pena demasiado baja para el gran delito contra la naturaleza, contra la humanidad que se está haciendo, por ejemplo, con las reservas marítimas. Con las reservas marítimas, ¿no?, que son tan importantes y que para nosotros obviamente tienen un valor tan alto. ¿Cómo actúa la milicia marítima china encargada de este género de operativos, de incursiones, de invasiones prácticamente a territorios ajenos, con una técnica y una estratagema singular en el abuso, pero en el abuso siempre la conducta de los chinos no ha sido tan ejemplar que digamos, eso lo conocemos a nivel internacional y no vinculo a ningún comentario de ninguno de ustedes, sino que es propio del periodista. Mire, voy a referirme a 3 puntos, el tercero respecto de esta pregunta. Le saludamos. Rápidamente. Primero, agradecerle al almirante Jarrín, que es director de operaciones navales de la Armada, porque él de una manera responsable está haciendo y diciendo lo que puede hacer desde su punto de vista y desde las leyes militares e internacionales. Pero aquí hay que destacar lo siguiente. Agradecerle al señor Michelena, Andrés Michelena, que es el director ahora de los medios públicos nacionales. Este joven, a mí me parece que ha tomado exactamente la posición en comunicación es el brazo derecho del presidente de la República. Él ha tomado exactamente la indicación del presidente de la República en cuanto a una posición nacional en relación con esta materia. Así lo refleja el artículo de opinión, el editorial del diario El Telégrafo del día de hoy. Dice una posición enérgica frente a la flota china. Es lo que necesitamos. Es decir, estamos diciendo en esta mesa, entre los 3 que estamos aquí y el almirante Jarrín allá, estamos diciendo exactamente que esa es la posición que hay que tener en este momento. ¿Y cómo demostramos esa posición dura? Lo único que yo me permito reflexionar con el almirante Jarrín que nos esté escuchando es lo siguiente, y que en esto, Natalie, espero que me acompañe. Cuidado que los ecuatorianos vayamos a creer que no se puede actuar, ¿no?, frente a un delito ambiental porque no está dentro de nuestra soberanía nacional esa zona.
Cuidado, porque la ley internacional prevé, ¿no? Prevé inclusive sitios a los cuales uno puede acudir inmediatamente. Y esto yo aspiro que el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Comercio, eduque a la gente. Claro, el Ministerio, la Cancillería, el Ministerio de Comercio, ProEcuador, la Armada Nacional, las ONGs que están bien aquí representadas, los partidos políticos, las organizaciones sindicales y particularmente las asociaciones de pescadores, nos unamos en una sola voz con el propósito de acudir a organizaciones importantes como la Food and Agriculture Organization of the United Nations, ¿no? Y a la Organización Mundial de la Salud. Todas estas organizaciones receptan inmediatamente este tipo de denuncias porque estamos yéndonos contra el ambiente, el medio ambiente mundial. Este no es un delito contra Ecuador, este es un delito contra los recursos naturales del mundo, de la humanidad. Por lo tanto, yo creo que el almirante, en esto la Cancillería tiene que ser flexible, balancear y tener un justo medio. No le puede dar instrucciones a la Armada Nacional en el sentido de que porque no están en la zona de soberanía, la Armada no puede actuar. Claro que puede actuar. Si el problema de la Armada no es que no quiere actuar y que no puede actuar, la Armada es que no tiene medios para actuar, que es diferente. Nosotros, yo particularmente he dicho con claridad, mire, el equipamiento militar de las Fuerzas Armadas en general tiene que ser transformado. Nosotros ya no somos un país en guerra. Nosotros no necesitamos cohetes, no necesitamos aviones, barcos de guerra. No, necesitamos este equipo operativo que permita proteger los recursos y darnos la seguridad. Porque lo otro podría ser también pensar que porque los delincuentes están utilizando el mar territorial que no es de soberanía nuestra, ¿no? Entonces están impunes, no pueden ser perseguidos. Es lo mismo. El delito de la droga con el delito contra la humanidad y contra los recursos naturales es el mismo. Por lo tanto, tiene que ser perseguido en todos estos ambientes, ¿verdad? Muy bien. Esta es la primera cosa. La segunda cosa, yo quisiera decir... Si me permite que sume a esta un alegato de parte de las ONGs. Sería bueno que intervengas, Natalia. Gonzalo, muchísimas gracias. Sí, agradeciendo justamente el comentario anterior, nosotros somos el primer país en el mundo que reconoce derechos de la naturaleza. Creo que eso debe empoderarnos en el entendimiento que un tiburón martillo no sabe los límites, obviamente, de nuestra reserva y eso que es correcto. No solamente puede protegérselo en nuestra reserva de Galápagos, sino que se está atentando contra la vida de esa especie indicadora, de esa especie depredadora también, que es tan importante para el ecosistema marino, cuya amenaza significa una violación directa a los derechos de la naturaleza. El Ecuador es el primer país que reconoce derechos de la naturaleza. Nosotros debemos empoderarnos de esto y realmente entender que al reconocer estos derechos, esta flota, por más que esté en este canal, está atentando con nuestros derechos y por lo tanto los ecuatorianos tenemos que ponernos firmes, unirnos, pedir ayuda internacional. El apoyo internacional es clave en estos momentos, pero realmente exigir a esa flota china, que también tiene una flota de otras banderas, también son otras banderas las que existen en esta flota, deje esas aguas porque está atentando contra este canal natural, este flujo migratorio natural de las especies y por lo tanto exigir que se respeten los derechos de la naturaleza. De eso lo que haremos el día de mañana a las 5 de la tarde con un plantón frente a la Embajada China. De ser necesario seguiremos pidiendo justamente que se refuercen los recursos para el Ministerio de Defensa, que el Ministerio del Ambiente también, yo sé que hace lo que puede, pero debería exigir que el Ecuador entero se torne a la defensa de estas especies que son tan importantes para el Ecuador, para el ecosistema marino y realmente entender que al ser nosotros un país que reconoce derechos de la naturaleza, podemos hacer mucho más que simplemente decir hasta aquí llega nuestro límite, no podemos hacer nada más. Debemos actuar legalmente, debemos ser incluso creativos jurídicamente. Si el COIP solamente nos da 3 años de prisión para esta flota, deberíamos imponer un juicio de derechos de la naturaleza para que estas personas tengan una pena mucho mayor y entiendan realmente el gran delito que están cometiendo. Creo que esa indefensión que sentimos los ecuatorianos puede contraponerse con una gran acción, con una gran movilización ciudadana que vea que realmente la ciudadanía entera está muy indignada ante lo que está ocurriendo y que podemos actuar. Natalia, el que están llevándose en las redes, hablando
hablando de redes nomás. Bueno, no solamente las redes, el arte de pesca que se utiliza. ¿Cómo son esas maquinarias? El arte de pesca que se utiliza principalmente en el palenque, que son unas grandes líneas que tienen varios tipos de gancho que cogen absolutamente todo. Una de las especies que siempre caen en esas redes, por ejemplo, son las tortugas, que a veces se las desechan, otras veces se las desechan ya lastimadas. Caen peces grandes, caen atunes, caen calamares, caen tiburones martillo, tiburones también grandes, ¿no es cierto? Cabe decir varias cosas ante lo que se ha dicho. Primero, agradecer el comentario de Mauricio sobre el tema de nuestra dependencia con la China. Creo que eso es algo súper importante que tenemos que como ciudadanos entender, que la respuesta de Ecuador tiene que ser enérgica frente a la China. Es verdad, estamos vendiendo ante la China. Nosotros que trabajamos con el tema petrolero nos da mucha tristeza ver que hemos vendido nuestro petróleo a la China y que tenemos que seguir depredando nuestra Amazonía para seguir pagando las grandes deudas que tenemos. Han estado en una intermediación nefasta, realmente estamos permitiendo en una situación muy compleja. Intermediación nefasta y haciendo millonarísimos a no más de unas 5 personas. Y eso tiene que parar. Yo creo que esa dependencia con la China tiene que, en este momento, exigimos al gobierno ecuatoriano que tenga una respuesta enérgica frente a la China, que son la flota principal. Es verdad que hay varias banderas, pero son la flota principal que se encuentra en estas aguas. Se necesita una respuesta muy enérgica ante esta depredación. Ayer convoqué al señor embajador de la China, pero me dijeron que están sin embajador o algo y bueno, no tenía una vocería. Veamos si sale mañana, el día que estemos haciendo el plantón, a ver si le necesitamos en casa. Creo que es importante ahogarles en el sentido de que si es que se les está proveyendo de gasolina, identificar quiénes son los que están proveyendo de la gasolina, estos grandes buques de 150 metros, grandes buques. Si es que no se les provee la gasolina, si es que existe una comisión internacional que identifique quiénes están proveyendo de gasolina, se les puede realmente ahogar a esta flota. Otra cosa importante, incluso yo hago un llamado en una de las pocas oficinas que tiene Sea Shepherd en el mundo, es en las Islas de Galápagos. Sea Shepherd, como ustedes saben, es una organización grande que hace activismo justamente en aguas internacionales. Entonces, hacer un llamado a grandes organizaciones como estas para que realmente nos apoyen. Una cosa que estoy en desacuerdo con el doctor Zuquilanda es con respecto a la pesca de arrastre. En el Ecuador se eliminó la pesca de arrastre en el 2012 porque ustedes consideran lo que significa la pesca de arrastre. ¿Y de dónde van a vivir nuestros pescadores pequeños? Le comento primero qué es lo que hace la pesca de arrastre. Coge con grandes redes absolutamente todo lo que queda en el fondo del mar. No saca solamente algunos recursos pesqueros, sino que limpia el ecosistema. Entendiendo cómo funciona el ecosistema, usted está quitando las opciones para que ese ecosistema siga regenerándose. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que se vuelva a esa práctica de la pesca de arrastre. Sin embargo, sí hay que apoyar a nuestros pesqueros y hay que apoyarles especialmente a que no sean unos ladrones, ¿no es cierto?, quienes estén en aguas internacionales para esto. Natalia, le comprometo, volveremos con este tema y ojalá también el ex canciller nos acepte. Solamente que yo nunca mencioné que estoy a favor de la pesca de arrastre, de ninguna manera. No lo dije, o sea, me parece que me interpretó mal. Vea, lo único que quiero decirles es lo siguiente para terminar. Vea, yo estaba mirando unos datos estadísticos y los chinos comían 7 kilogramos de pesquería al año por chino. Ahora con el boom económico de ellos han subido a 35 kilogramos. No, en primer lugar. En segundo lugar, se han convertido en en el primer país del mundo en exportaciones, lo que hablábamos hace un momento aquí. Fíjese un dato que es bien interesante mirar esto, porque esto nos advierte del cuidado que debemos poner. Vea lo que se dice. 24.000 millones de dólares en importaciones, en pesquerías la China, o sea, 24.000 millones de dólares. Pero a la vez los chinos están exportando 100.000 millones de dólares, lo que quiere decir que arrastran todos los recursos naturales del mundo, los empaquetan, los embalan y los vuelven a exportar. Y ganan 100.000 millones de dólares en exportaciones. Fíjese, o sea, es una nación verdaderamente, ejemplar desde el punto de vista del arrastre en este caso, ¿no? Sí. Porque nosotros los ecuatorianos podemos ser víctimas de esta voracidad que en este momento hay. Es una nación voraz, ¿no? Que es una voracidad para consumir recursos de todo tipo, porque no solamente son recursos marinos, son recursos de toda naturaleza, la madera, la minería, el petróleo, todo en el mundo. Gracias, Patricio, muchísimas gracias.